Le damos la más cordial bienvenida a este programa de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de la ciudad de Lima, en Perú. Lo dejamos con el pastor Guillermo de Lama. Hermanos, buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor. Quisiera pedirles que por favor me acompañen con sus Biblias a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 32, al final del capítulo. Efesios capítulo 4, versículos desde el 25 hasta el versículo 32. Y la palabra del Señor dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor bendiga su palabra. Y nosotros hemos comenzado ya unas semanas atrás la parte práctica de la epístola a los Efesios, en el capítulo 4 precisamente, y habíamos visto y hemos sabido también nosotros de que la salvación del Señor lo que trae primeramente es un rompimiento dramatical con los pecados que podemos decir, o los vicios que son más latentes, que son más evidentes. Vicios, por ejemplo, como la fornicación, adulterio y borracheras y todas esas cosas que pues son notorias, no solamente para la familia que conoce a la persona, sino también para el prójimo, quienes sabían quiénes éramos nosotros. Entonces vemos ahí que la obra del Señor trae precisamente eso, una criatura nueva. Pero también sabemos, porque la Escritura así lo enseña, de que como creyentes todavía existen rastros de pecados. Alguna vez nosotros también en esta iglesia hablamos acerca de los pecados respetables, que no eran pecados así como los que hemos mencionado antes, dramáticos y muy horribles, pero también eran pecados considerados por el Señor. En esta oportunidad nosotros vamos a ver también otros pecados que el Señor dice que deben de ser quitados de su pueblo, de cada uno de nosotros. En estos versículos nosotros encontramos pues instrucciones detalladas de lo que un creyente debe y puede hacer ahora que el viejo hombre ha sido quitado de él y está crucificado, y un nuevo principio de justicia que antes no tenía ha sido implantado en su corazón. ¿Cuántos de estos vicios nosotros hemos tenido en el tiempo en que todavía estábamos sin Dios? Como ya dijimos anteriormente, cuando estábamos precisamente sin Cristo, nosotros andábamos pues sin Dios por el mundo, satisfaciendo los deseos de la carne, ajenos a la ciudadanía de Dios, y estábamos lejos del pacto de gracia, en el cual al momento de entrar en él el viejo hombre es crucificado. Eso es lo que la Escritura enseña, eso es lo que la Biblia dice claramente, no solamente en los pasajes que estamos leyendo aquí, sino quizás de una manera mucho más notoria en 2 de Corintios 5, cuando dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un pasaje
que habla pues precisamente lo que hace la conversión, la regeneración en un pecador, lo convierte en un santo, no en una persona perfecta, no en una persona impecablemente o 100% santa. Eso no es así. Nosotros no creemos en la perfección, pero también tenemos mucho cuidado cuando hablamos en este sentido, porque hay también personas que precisamente han profesado la fe cristiana y ellos dicen, no, pero todos los cristianos pecamos. ¿Cómo responderíamos a eso? ¿Cómo responderíamos cuando alguien se acerca y nos dice, pues todos pecamos, todos somos cristianos, los cristianos pecamos, porque la Escritura dice, aquel que no tiene pecado le hace a él mentiroso? Entonces yo no quiero hacer mentiroso a Dios, por eso voy a seguir pecando. Lamentablemente esa es la interpretación de muchos para justificar una vida desprovista del poder santificador de Dios. Para el mundo, quizás muchas de estas actitudes que hemos leído aquí, acerca de la ira, por ejemplo, acerca de la amargura, acerca del enojo, acerca de la gritería, posiblemente para el mundo estas actitudes sean normales. Y también es posible que muchos hermanos, muchos de nosotros creamos que todavía es normal de que tengamos unas actitudes como estas o que practiquemos esta clase de pecados que la Escritura en esta oportunidad nos revelan. Por ejemplo, cuando nosotros confrontamos a los pecadores con la ley de Dios y les hacemos ver que la mentira es pecado para el Señor, ¿cuántas veces hemos escuchado esa respuesta? Pero si todos hemos mentido, todos somos mentirosos. Y es que el mundo ha hecho una clasificación precisamente de ese pecado. El mundo habla de mentiras blancas. Ellos también han santificado la mentira diciendo es una mentira piadosa. ¿Cuántos de nosotros podemos creer eso? ¿Cuántos podemos pensar que todavía podemos mentir y en esa mentira estar llevando gloria a Dios y creer de que la mentira es pequeñita? No creo que a Dios le enoje algo así. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Pero la Biblia dice algo que es completamente diferente. La Biblia dice que entre nosotros no debe haber eso, no debe haber mentiras. Para el creyente ya no hay mentiras de colores, ni mentiras santas, ni nada de eso. Bastaba el tiempo en que nosotros en nuestra ignorancia andábamos mintiendo, pecábamos contra Dios, pecábamos contra nuestro prójimo, diciendo cosas que no eran verdaderas. Pero esa es la característica, pareciera que la Biblia dijera en los salmos, en un salmo especialmente, parece que esa fuera el primer pecado con el que comienza una persona, un ser humano natural, y lo lleva durante toda su vida. Por ejemplo, el Salmo 58:3 habla de una sentencia que la Escritura nos enseña. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras o mentira desde que nacieron. Miren cómo ese pecado parece que fuera una sentencia. Desde que nacieron se descarriaron hablando mentira. ¿Será ese el primer pecado que una persona sin Cristo comete? Nosotros sabemos que estas palabras están escritas en una hipérbole, porque sabemos de que un niño o un bebé cuando nace no puede hablar. Pero la palabra del Señor quizás nos quiere enseñar de que la mentira es el pecado que está ahí en el corazón de un ser natural. Pero no podemos negar tampoco que en ella hay una verdad que es característica de todos nosotros cuando estuvimos sin Dios por el mundo. Y efectivamente, ¿quién no ha mentido cuando estaba sin Cristo? Éramos campeones de las mentiras, posiblemente. Y hasta creemos, y nuestros familiares creerán de que la mentira es algo que va lado a lado con el ser humano, que no puede haber un ser humano que no mienta. Bueno,
La Escritura dice que nosotros no deberíamos mentir. Cuando estábamos sin Cristo, nosotros mentíamos acerca de las excusas que dábamos cuando llegábamos tarde al trabajo, cuando no íbamos. ¿Quién no mintió ahí? ¿Cuántas veces han matado a sus abuelos o hemos matado a nuestros abuelos o los hemos mandado al hospital para poder justificar una tardanza? ¿Cuántas veces hemos mentido cuando no cumplíamos lo que prometíamos también? Mentíamos para salirnos con lo que nosotros queríamos cuando estábamos sin Cristo. Nosotros mentíamos. Ese era nuestro estilo de vida. Pero ahora, si estamos en la verdad, ¿cómo es posible que un cristiano pueda mentir? La Escritura dice que no. Nosotros debemos ya de abandonar la mentira. Por eso es que el versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y este versículo no solamente nos ordena a nosotros a no hablar mentiras, sino que hay un mandamiento también allí. ¿Cuál es el mandamiento que encontramos? Hablar ¿qué? Verdad. O sea, vemos el mandamiento en negativo es no hablar mentiras, y el mandamiento en positivo es habla la verdad. Dios nos manda, nos ordena a que debamos hablar como cristianos siempre la verdad. Y este último mandamiento es un mandamiento positivo, como yo les decía. Y es que hay muchas formas de mentir. Yo aquí había pensado en 3 maneras de mentir. Algunas veces hemos hablado cosas inventadas por nosotros mismos. Nos creábamos una cosa en nuestra mente y de alguna situación, y eso hablábamos, mentíamos. Era un producto de nuestra imaginación. Mentíamos, ¿no? Otras veces hemos torcido también las cosas para que digan lo que nosotros queríamos que los demás escuchen. Cuando alguien hablaba la verdad acerca de algo que habíamos hecho, procurábamos nosotros torcer, cambiar esas palabras de tal forma de que se acomoden a lo que nosotros queríamos, a lo que a nosotros nos gustaría que digan. Y eso era una forma de mentir. Y otras veces también callamos la verdad para que la mentira pueda prevalecer. Yo creo que en alguna forma hemos estado nosotros, cuando estábamos sin Cristo, en alguna de estas 3 circunstancias, o quizás en las 3 circunstancias. Pero ahora somos llamados nosotros a hablar la verdad. Y ya dijimos que ella debe ser hablada en amor. El Señor nos dice aquí: la verdad no puede ser guardada. No te guardes la verdad, tienes que hablar la verdad. Y vimos aquí también en Efesios mismos que nos dice que debemos de hablar esa verdad en amor. Pero hay que decirla, no podemos guardarla. Lo que nosotros debemos guardarnos de hacer es mentir. ¿Y qué verdad es la que debemos hablar? Suena raro en estos días decir hay que hablar la verdad, porque las personas dicen, pues ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, eso quizás no debe sorprendernos cuando nosotros escuchamos que las personas que están fuera hablan de esa manera, pero ¿qué diríamos si es que hay cristianos que nos dicen de esa misma forma? ¿Y qué es la verdad? Esta pregunta puede sonar muy fuera de lugar, pero debemos recordar que vivimos en un tiempo en que se promueve el relativismo en todas sus formas. La verdad absoluta ya no existe. Cada uno tiene su propia verdad. Quiere decir que debemos hablar lo que a cada uno de nosotros nos parece que es la verdad. Por supuesto que no. No somos subjetivos en esa parte. Nosotros no creemos que exista la verdad en cada uno de nosotros, sino creemos que la verdad es una y está aquí en la palabra de Dios, está escrita. Otro de los argumentos para callar la verdad es que vivimos en el tiempo de la tolerancia moral. Es decir, la verdad es solamente todas las cosas en las que todos estamos de acuerdo. Es como una encuesta. Y nosotros en la encuesta decimos, bueno, todos nosotros estamos de acuerdo en que este punto que tiene que ver con la moral es pecado.
Es verdad que es pecado. Pero no nos ponemos de acuerdo en otros puntos. No estamos de acuerdo en esta doctrina. Entonces no podemos decir que esa doctrina sea verdad, o quizás está oscura y no podemos hacer un dogma de eso. Entonces es mejor callarlo. Eso no puede ser considerado con la verdad. Y de esa manera nosotros estamos reduciendo la verdad al corazón del hombre, no al corazón de Dios. Es el hombre quien decide qué es verdad y qué no es verdad, qué debemos hablar y qué debemos callar. Es decir, la verdad es solamente todas las cosas en las cuales estamos todos nosotros de común acuerdo. La verdad que debemos hablar, hermanos, es la palabra de Dios en cuestiones de lo que debe ser creído y también en cuestiones o en asuntos de lo que la iglesia o cada creyente debe de practicar. La única manera de derrotar la mentira en aquello que tiene que ver con la fe y la práctica, ¿cuál es? ¿Cuál es la única manera en que nosotros podemos derrotar el error, la mentira, el engaño? Predicando la verdad, enseñando la verdad, no callando la verdad. Esa es la única forma. Por eso Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, qué tremendas las palabras del Señor. Aquella persona que practica la mentira es hijo ¿de quién? Del diablo. El diablo es su padre, porque él es el padre de la mentira. El diablo todavía controla los deseos de su corazón. Puede ser que esta persona diga: no, yo sí soy cristiana, pero no puedo dejar de mentir. ¿Acaso el Espíritu Santo, que es Dios, no tiene el poder para hacer que el corazón sea cambiado, aborrezca la mentira y ame la verdad? Por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que sí. El diablo predica con la mentira. Los creyentes debemos predicar con la verdad. Debemos hablar la verdad entre nosotros, dice la palabra de Dios. Es decir, la verdad es la insignia de toda iglesia local. Toda iglesia evangélica que profesa la fe en Cristo debe tener como bandera la verdad en cada uno de sus miembros. La aplicación es que si vemos a alguno que, llamándose hermano, está errando en la sana doctrina o la forma de vida cristiana, debe ser confrontado como la palabra del Señor ordena. Hay congregaciones donde cada cual tiene su propio código de ética y moral. ¿Usted puede imaginarse eso? Cada cual tiene su propio código. Ha elaborado su propio sistema de ética y moral. Son congregaciones donde no tienen un mismo pensamiento en cuanto a lo que es el pecado. Cada cual tiene su propia idea de lo que es el pecado. Tampoco están de acuerdo en lo que es la santificación. No están de acuerdo en lo que es la consagración cristiana. No están de acuerdo en lo que son los deberes que un creyente tiene, lo que un creyente debe guardar y lo que debe de guardarse y apartarse de. No existe un consenso allí, porque cada uno tiene su propia verdad. Cada uno tiene su propio sistema de ética, y en tales lugares se procura la paz en medio de callar la verdad. Donde no hay verdad no puede haber corrección. Donde no hay corrección no puede haber disciplina. Donde no hay disciplina existe el descontrol y el desenfreno. Se vuelve una iglesia ingobernable. Por eso es que Cristo, por medio del apóstol Pablo, nos exhorta a nosotros a hablar la verdad, confrontar el error doctrinal y el error también de práctica de la vida. Aunque el contexto inmediato habla de hablar la verdad al creyente, dice la palabra, al ser miembros los unos de los otros. Hay comentaristas que dicen: un ojo no le puede mentir al otro ojo. Un oído no le puede mentir al otro oído, porque está comparando el cuerpo, la iglesia local. Estamos hablando esto, de que aquí en la iglesia local nosotros debemos hablarnos la verdad con la finalidad de corregirnos, de edificarnos en el Señor.
Debemos hacerlo así porque somos los miembros los unos a los otros, pero eso no significa de que fuera de la iglesia nosotros podamos hablar mentira en ninguna manera. Proverbios 12:17 dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, una persona que se caracteriza por la mentira es alguien que no ha sido despojada del viejo hombre, porque el viejo hombre tiene actos, hechos de mentira. Tendríamos que pensar que es una persona incrédula. Muchas veces hemos oído a personas que dicen: bueno, yo ya me quité los pecados más grandes. Estos todavía son pecados que yo puedo retener, son mentirillas blancas. Pero hermanos, ¿es posible que un cristiano hable de esa manera? ¿A mí nadie me va a cambiar? Pues no, eso es desafiar a la palabra de Dios. Es desafiar al Espíritu Santo, que es el agente de nuestra santificación. Los versículos 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, la ira pecaminosa es también uno de los pecados en los que nosotros andábamos en otro tiempo. Si la Biblia habla de una ira pecaminosa, también nos habla de una ira que no es pecaminosa. Y el Señor con esto nos dice que no considera toda ira como pecado. Mira, el diccionario La Palabra define la ira como, y cito: el juicio divino sobre el pecado y los pecadores. No significa meramente una actitud impulsiva de Dios ante la impiedad, sino que connota el odio, la repulsión y la indignación de Dios ante el mal. Por eso, hermanos, es que la ira de Dios no es pecaminosa. La ira de Dios es ira contra el pecado, es ira contra el pecador y es una ira santa. Y nosotros estamos aún en este cuerpo de pecado. Y por lo general, cuando las personas hacen o dicen cosas que van en contra de los mandamientos de Dios y nos afectan directamente a nuestras personas, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien o creemos que alguien está afectando a nuestras personas? Pues nos sentimos indignados, nos sentimos molestos, nos sentimos enojados, nos sentimos con ira por las injusticias que estamos sufriendo. Hermanos, el pecado en esos casos, podemos decir que se perfecciona cuando afloran sentimientos de venganza contra aquel que nos ha injuriado. Es allí donde la ira se vuelve pecaminosa. Por ejemplo, cuando somos injuriados verbalmente, nos sentimos enojados, es decir, aflora la ira por tal injusticia, por tal pecado en contra de nosotros. Pero cuando damos nosotros una respuesta vengativa o retributiva, o pensamos quizás en devolver las mismas ofensas pecaminosas, o las llevamos a cabo, entonces ya hemos pecado. Cómo desde el pensamiento mismo se puede aflorar esa ira pecaminosa. Podemos enojarnos, es normal, somos humanos, tenemos que aborrecer la injusticia, sea que la practiquen contra nosotros, sea que sea practicada contra otras personas. Por ejemplo, el aborto. ¿Quién no va a sentir ira contra el aborto? Sí, el Señor no se agrada de eso y nosotros tampoco. Pero no podemos nosotros albergar en nuestros corazones deseo de venganza contra los pecadores que están practicando eso. O llegar al punto de ofenderlos como el mundo ofende. Ahí ya la ira se convierte en pecado. Por eso Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si de tener ira se trata en nosotros, si vamos a hablar de nosotros mismos acerca de la ira santa, entonces deberíamos sentir ira por nuestros propios pecados.
por nuestros propios pecados. Esa es una ira santa que nos va a conducir ¿a qué? A mortificar el pecado. Esa ira santa nos va a conducir a la santificación, de la cual también nos habla Romanos 8. Esta palabra también nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir con esto? Con estas palabras la Biblia nos habla del pecado del resentimiento. Mire, no se ponga la ira sobre no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, eso es resentimiento. Puede ser que un creyente sea resentido, pues la Biblia dice que no. El resentimiento es el pecado de no perdonar de manera verdadera y sincera. Es pecado si es que nos vamos a la cama con nuestro corazón todavía resentido contra las personas que nos han ofendido. El sentido de estas palabras que encontramos en la Escritura es que si vamos a airarnos, algo que no es inevitable, nos vamos a airar, pero si vamos a airarnos en algunas ocasiones, debemos tener cuidado de no llegar al pecado. No debemos acariciar la venganza y no debemos dar lugar al resentimiento. No debemos dar lugar al diablo, también dice, ya que él es un especialista en alimentar los sentimientos pecaminosos para conducirnos hasta un estado en que pequemos contra el Señor. Pequemos contra Él. No debemos tratar de vengarnos nosotros mismos en ningún sentido cuando seamos nosotros injuriados de hecho o de palabras. Efesios 4:28 nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo todavía continúa con instrucciones comparando lo antiguo con lo nuevo, el estado pecador con el estado regenerado. Pero hay otras traducciones que lo hablan, hermanos, en tiempo presente. Mire, Reina Valera dice: el que hurtaba, tiempo pasado. Pero la Biblia de las Américas dice: el que roba. El que roba no robe más, dice, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Hermanos, ¿qué es robar? Robar es hacer lo malo con las manos. Trabajar de tal forma que el Señor sea glorificado, eso es hacer lo bueno. Y vimos pues que algunas traducciones hablan en estas palabras en tiempo presente. El que roba. El que roba. ¿Podemos creer nosotros que hay un creyente que roba? Bueno, ahí nosotros no podemos decir que se ha equivocado la palabra de Dios, pero posiblemente la aplicación de este mandamiento de no robar no haya sido explicado en toda su extensión. Pienso que aquí el apóstol habla de ciertas actividades que de alguna manera califican en el concepto de robo. Robar no es solamente agarrar una cartera de una mujer, arrebatársela a la fuerza y salir huyendo con ella. Robar no es solamente salir con un arma y apuntarle a alguien para que me entregue su billetera o lo que tenga. Robar es tomar los bienes de otros usando estrategias de tal forma en que la víctima no se dé cuenta que le están quitando lo que le pertenece. Robar, estafar, esas son formas en que se utiliza el artilugio para poder aprovecharse y apropiarse de algo que no le pertenece. Y aquí podemos mencionar muchas actividades, hermanos, que caen en la categoría de robo y que no deben ser la fuente del sustento de un cristiano. Yo pienso que eso es lo que a la Escritura se refiere cuando habla en tiempo presente que un creyente no debe robar. Por ejemplo, vender piratería. ¿Cómo considera usted un creyente que vende piratería? Hay creyentes que venden piratería. ¿Cómo considera usted a un creyente que vende contrabando? Tienen sus puestos allí ellos, ¿no? Donde hasta a veces han fotocopiado libros que tienen derecho de autor ahí en un sitio que se llama El Hueco y los venden como si fueran originales.
pensaríamos nosotros de eso? O vender cosas robadas. Un creyente tiene ahí su puesto en ese centro comercial Las Malvinas, donde se venden celulares robados, filmadoras robadas, y allí está el creyente. El creyente dice: yo no lo he robado. Sí, pero tú has comprado algo que es robado y lo vendes. ¿O qué pensaríamos de un creyente que se apropia de derechos de autor y de marcas que no le pertenecen? Eso también es robar. La usura también es un robo, un interés desmedido, ilegal, que las personas pueden tener una casa de préstamos, por ejemplo, y está cobrando un interés del 50%. ¿Es eso robar? Sí, en algunos casos, o en todos estos casos, la legislación peruana tiene leyes, pero hay personas que son creyentes que todavía de alguna forma se ganan la vida, dicen ellos, haciendo estas cosas. El creyente debe abandonar esos empleos, debe de abandonar esa manera de ganarse la vida y buscar uno que sea de buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo que la Escritura nos enseña, o cómo es que nosotros debemos de pensar. Al Señor no le agrada tampoco las actitudes de pereza y de dejadez. Por eso es que en este versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, al Señor no le agrada que el creyente sea perezoso. Muchos paganos eran conocidos pues por esta pereza y esta dejadez. Allí en el tiempo de los efesios eran personas ociosas. Ellos no querían trabajar honestamente una jornada de 8 horas, y por ello preferían robar algo en poco tiempo para cubrir lo que ellos necesitaban. El creyente es una persona trabajadora, trabaja, no vive de los demás. Es cierto, puede atravesar un tiempo en que no consiga trabajo, pero está buscando el trabajo, está procurando conseguir un trabajo, y cuando lo consigue lo retiene, lo cuida, se esfuerza, le pone esmero a ese trabajo. ¿Cuántas veces hemos oído a manera de chiste que se justifican a las personas que son holgazanes y perezosos, y dicen de que ellos son tan honrados que cuando encuentran un trabajo lo devuelven? Sí. Y se pasan la vida así sin trabajar porque son honrados. No, el creyente no es así, hermanos. El creyente trabaja con sus manos, trabaja con los talentos que Dios le ha dado de una forma en la cual Cristo es honrado. El creyente debe aprender a trabajar y a compartir para ayudar a los suyos y a aquellos que están pasando necesidades dentro de la iglesia. Miren, Hechos capítulo 20, versículo 35 dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor. Un incrédulo que es mantenido holgazán, haragán, es motivo quizás hasta de chistes en el mundo. Pero un creyente así no existe. Es peor que esa persona que no trabaja. El versículo 29, mire cómo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, en estos días es difícil caminar por la ciudad sin que lleguen a nuestros oídos palabras groseras, palabras sucias, palabras subidas de tono. Cuando caminamos por las calles las escuchamos. Hombres, mujeres, hasta adolescentes que hablan palabras sucias, que hasta uno pues solamente en los tiempos en que uno estaba sin Cristo escuchaba que se hablaba de esa manera solamente en las cantinas, no se hablaba así en la calle.
Cuando estamos en el mercado escuchamos esas palabras sucias. Cuando estamos en el autobús escuchamos palabras sucias. Y las personas que hablan esas groserías parece que no les importa, no les da vergüenza que otros también estén escuchando toda esa suciedad que sale de sus bocas. Hermanos, y no se les puede decir nada tampoco. Es peor corregir a estos incrédulos, porque se ponen muy valientes y hasta violentos por decirle: Señor, guarde su boca porque hay damas aquí. Se ponen violentos. Antes se decía que solamente aquellos quienes pertenecían a las clases sociales más bajas se caracterizaban por tener un lenguaje sucio. Pero ahora, aún en aquellos que dicen pertenecer a una clase media y una clase alta, llevan en sus bocas suciedad y toda clase de basura. ¿Sí? Suciedad y toda clase de basura. Ahora ya hasta es difícil, hermanos, si es que queremos ir a un cine, ir y no escuchar groserías dentro de una película. Parece que ya se ha hecho algo natural. Y como el hombre pues es muy bueno para copiar lo malo, ya vemos pues todo lo que sucede en la sociedad. Pero el creyente no debe ser así, dice la Biblia. El creyente abre su boca para edificación. La boca del creyente es pura, como la boca de su Salvador es pura. Y es pura porque su religión es pura también. Por lo tanto, él no solamente no habla palabras groseras, palabras sucias, sino que por causa del principio de pureza que tiene en su corazón, se aparta de aquellos cuyas bocas son la fuente de maldiciones, de groserías y de toda clase de basura. Se aparta. ¿O es que acaso nosotros vamos a deleitarnos de tener la compañía de personas que hablen groseramente? Es feo, es feo. Uno quiere escapar de allí porque sus oídos no soportan. No es que uno, hermano, sea alguien puritano que quiere irse a vivir a uno de los montes Himalaya, separado de los demás. No, pero es que simplemente esas palabras hacen de que el espíritu se sienta mal, se contriste, aunque nosotros no lo hayamos hablado. Por eso es que cuando Santiago habla de la lengua, él dice lo siguiente en Santiago 3, del 9 al 12. Hablando de la lengua, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De nuestra boca no puede salir palabras que ofendan a Dios y ofendan al prójimo, y al mismo tiempo también palabras que exalten a Dios. Es verdad, nosotros vivimos en una sociedad muy fea, pero no podemos nosotros utilizar o tener en nuestras bocas esa clase de palabras. Los versículos del 30 al 32 de Efesios 4 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire cómo está ahí el ejemplo del perdón. Y en estos últimos versículos la palabra de Dios nos enseña que esas actitudes contristan al Espíritu Santo. No solamente estas, cualquier pecado contrista al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Entristece al Espíritu Santo, pone triste a Dios. Hermanos, nosotros queremos ser la causa de la tristeza de Dios. Yo creo que no. A veces cuando las personas han estado acostumbradas, ¿no?, a hablar muchas groserías, de cada 10 palabras que salían de su boca, 8 eran groserías. Cuando vienen a Cristo todavía guardan esa manera de hablar, y sin darse cuenta todavía hablan, y uno tiene que
que escuchar atentamente, ¿no? Y wow, esa forma de hablar es una forma de hablar mundana. Es que ha hablado tanto tiempo de esa manera que se le quedan pegados algunas palabritas cuando ellos están comenzando a hablar o cuando están terminando de hablar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Sí se queda, hermanos. Y a veces de una forma en que la persona que la habla es imperceptible para ella, pero el que lo escucha sí se da cuenta. Y hay que enseñarle al hermano, hay que ayudarle, hay que aconsejarle, hay que hacerle ver que eso está mal. Porque no decimos que lo habla de una forma así adrede, sino que él más bien lo habla porque pues así se acostumbró y ahora tiene que romper con esa manera de hablar y conversar de una manera correcta. Este versículo pues nos enseña que el Espíritu Santo es una persona que se puede entristecer. Una fuerza, como algunos blasfemos y herejes enseñan, una fuerza se entristece. Un poder se entristece. La electricidad se puede entristecer. Solamente una persona es la que se entristece. También nos enseña que el Espíritu Santo mora en el creyente. Porque dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mora el creyente dentro de nosotros y eso es algo maravilloso. Dios morando dentro de nosotros, hermanos. ¡Qué bendición! Nos enseña también que el entristecimiento del Espíritu implica que su influencia santificadora es interrumpida cuando nosotros le contristamos a Él. Hermanos, un redimido no ve al pecado como la causa del mal que le puede venir por haberlo cometido. Eso es muy egoísta. Un creyente no ve el pecado de esa manera. El creyente debe aprender a ver el pecado como la causa de dolor del corazón de Dios. El puritano Matthew Mead escribió lo siguiente. Él escribió: la convicción natural, haciendo él una diferencia entre una convicción de pecado que es natural del hombre del mundo y una convicción de pecado que es del redimido. Dice: la convicción natural conduce al alma a mirar más sobre el mal que le viene como resultado del pecado que la maldad que hay en el pecado. El alma que se encuentra bajo la convicción natural es más preocupada por el terror del infierno, la ira y la condenación que en la vileza y atrocidad del pecado. Pero la convicción espiritual obra en el alma una mayor sensibilidad acerca del mal que hay en el pecado que en el mal que viene como consecuencia del pecado. La deshonra hecha a Dios por caminar de forma contraria a su voluntad, las heridas que se hacen en el corazón de Cristo y el contristar al Espíritu Santo, esto hiere al alma del regenerado más que 1000 infiernos. Más que 1000 infiernos. Profundo, hermanos, esto. Profundo. Por eso es que la Escritura nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí en el versículo 31 nuevamente el apóstol nos recuerda una vez más: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. Nosotros no podemos pensar: yo soy así, nadie me va a cambiar. No, Dios lo ordena, y lo ordena porque estamos ahora capacitados espiritualmente para obedecer. Finalmente dice: antes sed benignos, buenos, bondadosos unos con otros aquí en la iglesia, misericordiosos. Esa relación de misericordia que tuvo Dios para con nosotros es la que también tenemos en nuestros corazones y que deben regular la vida aquí en nuestra iglesia. La misericordia, dice: perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos,
Este es el mandamiento de la Escritura. Yo creo que todos nosotros lo hemos leído en esta mañana, lo hemos leído también en otras oportunidades, y debemos pedirle a Dios que nos ayude y nosotros esforzarnos espiritualmente para poder cumplir lo que Él demanda, porque de esa forma Él es honrado, Él es enaltecido, Él es engrandecido. De esa forma nosotros damos buen testimonio, de tal forma que hasta los gentiles pueden alabar a Dios por esos cambios profundos que ha hecho en nuestra vida. No solamente ha quitado esos pecados que son tan feos y horrorosos, sino también aún aquellos pecados que todavía el mundo considera como respetables. La obra de Dios es poderosa y debe ser vista, hermanos, aquí en la iglesia, los unos por los otros, y el mundo también debe ver cómo es que el Espíritu Santo transforma la vida de un pecador y lo convierte en un santo. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, cuántas veces quizás todavía hemos permanecido en algunos de estos pecados pequeños que pueden ser llamados por el mundo, y en otros también que no están aquí nombrados. Señor, te pedimos perdón, Señor, y queremos esforzarnos nosotros en agradarte aún en estas cosas que puede parecernos pequeñas, pero son pecados grandes todavía. Perdónanos si es que hemos contristado al Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a nosotros a vivir conscientes de ello, de tal manera que puedan ser todos estos pecados llevados a la obediencia de Cristo, llevados a la mortificación, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida espiritual. Para mayor información de nuestro ministerio, nos puede escribir a bautistareformado@yahoo.com. Gracias.